Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a mi taller. Este día tenemos un clima bastante agradable ya, pues un par de meses que no se sentía una temperatura así, alrededor de unos 15 grados, más o menos así estamos. Siempre está un poco frío, pero pues no es nada que una taza de Hello Kitty de café no solucione. Y pues este día quiero hacer un video un poco corto, no va a ser un video tan largo como los anteriores. Les voy a enseñar cómo arreglar esta lámpara, la cual pues compré hace un par de años. Venía con una batería pues muy deficiente. Pagué $7 por ella. Pues fue un producto de $7 el que recibí. Sin embargo, al cambiarle la batería en aquel entonces, hace aproximadamente 2 años, pues de esos 2 años estuvo funcionando perfectamente. Las baterías que utilicé, las celdas que utilicé en ese entonces, pues eran de muy dudosa procedencia. Yo siempre las sacaba de herramientas, de cosas que yo encontraba, pues no tenía proveedores, ni siquiera lugares donde poder adquirir celdas usadas o pues en condiciones. Así que por eso solo duró pues 2 años funcionando, pero esos 2 años funcionó muy bien. Así que les voy a enseñar cómo repararla, cómo hacer el cambio de las celdas. Si ustedes tienen una igual o similar, ya que casi todas comparten el mismo sistema, pues este es el video indicado para que ustedes puedan aprender a hacerlo. Así que comencemos. Ok amigos, aquí ya retiré una de las tapas. No me había dado cuenta que la cámara no estaba grabando, así que, pero solo he retirado pues esta capa. Tiene estos dos tornillos. Vamos a retirar la otra, que exactamente igual que la anterior, solo tiene 2 tornillos. Vamos a retirarla. Ok, aquí está el otro. Pues como ven, las tapas tienen imanes, algo que me gustaba de esta lámpara. Pues yo también lo ocupaba para el tema de cuando reparaba mi vehículo, pues la pegaba en cualquier superficie metálica y ya tenía luz. Por eso también la quiero recuperar. Vamos a ver, esto se desliza hacia afuera y ya sale lo que es la tarjeta controladora, y ahí viene ya lo que es la batería. Vamos a ver, ok, ya de primera, con el primer vistazo ya veo un problema. Se ha desprendido esta latita, al parecer por movimiento, por alta temperatura, cualquiera de las dos. Creo que este era el problema. Vamos a verificar si el voltaje pues es el correcto. Vamos a ver la celda, 3.83 voltios. Ok, pues como vemos la celda todavía está en funcionamiento, ya 2 años, y la celda todavía sigue pues funcionando. Vamos a mantener esta lata aquí y vamos a intentar encenderla a ver si ese era el problema. Ok, puedo notar algo. De nuevo, en la latita, y intento encender la celda. Ok, creo que se dañó lo que es este pequeño circuito que hace de BMS. Vamos a tener que reemplazarlo, y pues de paso voy a enseñarles cómo reemplazar la batería en el caso de que la falla que ustedes tengan sea la celda que está dañada. Voy a enseñar cómo reemplazarla. En este caso pues se ha dañado lo que es este pequeño BMS, se ha quemado, entonces pues hay que reemplazarlo. Pero de igual manera vamos a reemplazar la celda, vamos a poner más capacidad, ya que esta celda, como les dije anteriormente, pues hace 2 años la puse aquí. La celda sigue funcionando perfectamente, pero no está de más darle una pequeña actualizada pues y una mejora a esta lámpara, que pues como vieron, los LED hacen el intento de encender y pues funcionan perfecto. No vale la pena tirarlos, es mejor mejorarlo. Así que vamos a retirar esto. Bueno,
todas maneras ya no vamos a ocupar esto. Vamos a poner a un lado. Y pues voy a tener que reemplazar este pequeño circuito. Creo que tengo algunos. Déjenme los busco. Por suerte los encontré. Aquí tengo varios de esos pequeños elementos. Vamos a sacar uno. Tengo aquí varios. Siempre me gusta comprar insumos electrónicos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar. Primera vez que agarro uno de la bolsa. Compré 100. Primera vez que voy a utilizar uno. Pero es bueno, es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Vamos a desoldar el BMS anterior. Vamos a quitar. Este ya pasó a mejor vida. Ya está con San Peter. Y tiene la misma conexión aquí. Vamos a conectar, pues me dice negativo y positivo. Ok, está perfecto. Ya tenemos reemplazado pues el circuito. Vamos a hacer una prueba rápida solo para ver si ese era el problema. Vamos a poner pues la batería simplemente con los dedos para ver si enciende o si no sigue sin funcionar. Voy a ponerlo aquí y vamos a presionar. Ok, está, funciona perfecto. Este era el problema. Sin embargo, como les dije, vamos a poner también otra batería. Vamos a hacer otra batería de mayor capacidad, pues simplemente para pues que aprendan a hacerlo y que este video pues ayude más a las personas que tengan pues otra falla que no sea la de este circuito. Mayormente van a encontrar la falla en las celdas, porque la primera vez que yo arreglé esta lámpara fue porque la celda se dañó después de una semana. Entonces es normal que estas lámparas, las baterías, las celdas internas pues se dañen. Y en este momento les voy a enseñar cómo se hace una nueva batería o cómo reemplazar la batería anterior. Yo voy a sumarle capacidad a esta lámpara. Ustedes vieron, tenía esta celda que es de 2000 miliamperios o 2 amperios, pero la que traía era de 800 miliamperios, menos de 1 amperio. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner 2 celdas ahora para tener un total. Aquí tengo las celdas para tener un total de 6000 miliamperios, ya que cada una de estas tiene 3.2 miliamperios. Entonces al total vamos a tener 6400 para ser exacto. Ahora, el arreglo que venía era este, positivo negativo, pero como voy a poner 2 celdas ahora que se sumen, o sea que va a conservar voltaje pero va a aumentar capacidad o amperaje. Por lo tanto necesito ponerlas en paralelo, quiere decir los 2 positivos y los 2 negativos, pero no va a caber de esta manera. Entonces tengo que buscar la manera de ponerlas así, a lo largo, en paralelo. Para eso pues considero que simplemente voy a unir los dos positivos en el medio y luego voy a poner una lámina de níquel uniendo los 2 negativos al final. Vamos a hacerlo así. Quiero ver. Sí, esa será la manera que voy a ocupar.
ya tenemos 6000 miliamperios de capacidad aquí. Vamos a instalar lo que es esta parte pues en las láminas de níquel. Para eso puede utilizar el soldador de puntos o puede utilizar estaño, lo que uno quiera. Simplemente tengo que asegurarme de poner algo aquí entre la lata y la batería para pues que el calor no llegue hacia abajo de la celda. Aquí ya está, vamos a hacer la prueba. Si enciende, excelente, enciende. Ahora lo único que tenemos que hacer es, pues le voy a añadir un pedazo de cinta más aquí. Toda esta parte, si pueden observar, pues hay cinta, entonces ya hay cierto aislamiento, pero siempre le voy a agregar más. Pues no se ve elegante, pero les aseguro de que funciona. Y va a funcionar por bastante tiempo, ya que pues al menos 2 años casi que garantizados, porque fue lo que duró este circuito, que fue la parte débil. Fue lo que se dañó en realidad. La celda seguía en funcionamiento, así que pues considero que otros 2 años los va a durar. Así que voy a poner esto como tendría que ir, que sería de esta manera. Aquí ya hay cinta doble cara, no tengo que añadir más. Y ahora vamos a deslizar esto. Hay un pequeño riel aquí que pues es el que guía. Vamos a ver, ahí va entrando. Ok, aquí pues un pequeño problema, solo giro esto pues para que el BMS tenga espacio para entrar. Ahí va entrando. Ok, ahí llegó ya. Vamos a poner esto en su lugar, que ya está en su lugar en este momento. Ahora simplemente pues ponemos las tapas. Bueno, pues aquí está ya armado, funcionando al 100%. La luz es bastante decente. Podemos pues bajarle a la intensidad, aumentarle, cambiar pues la temperatura, cálido, frío y el intermedio. Y pues también tiene RGB, el cual está bastante bonito. Podemos poner cualquier color, hay un montón de colores, de efectos. Es una lámpara muy buena por el precio, $7 que pagué en ese entonces. Pagué $7 por esta lámpara. Considero yo que fue una buena inversión, ya que pues tengo los medios y los conocimientos para arreglarla o mejorarla. Y pues por $7 es una buena compra, siempre y cuando pues puedas reemplazarle las celdas que trae, porque el inicio solo duró una semana. A la semana tuve que cambiarle, tuve que poner la celda que acabo de retirar, y la celda seguía en funcionamiento. Entonces lo que se dañó en realidad fue el pequeño chip, que fue el que controla la carga y descarga de la celda, fue lo que se dañó. Sin embargo, los LED y todo el circuito integrado y lo demás sigue en perfecto estado. 2 años funcionando sin ningún problema. Ahora con este cambio pues ya el tiempo de vida a lo mejor se garantiza por otros 2 años más, si no es que más, ya que pues el chip que le puse nuevo es de
un poco mejor calidad. No es tampoco pues la mejor calidad del mundo, pero es mejor que el que traía seguramente. Y las celdas que le puse pues también son de mayor capacidad, mucho menos se van a dañar. Con que no lo hizo la otra, que es de menor capacidad, estas pues van a durar mucho más. Así que ahí les enseñé cómo reparar esta lámpara, cómo mejorarla. Y pues gracias por quedarse hasta el final, gracias por ver este video. Pues un agradecimiento a todos las personas que se toman el tiempo de dar like y de poner un comentario, ya que eso ayuda bastante al canal a que pues crezca. Y pues nada, nos vemos al próximo video y pues éxitos a todos.